Nunca pensé que el día llegaría, pero estaba a punto de enfrentar la situación que había temido durante tanto tiempo. Todos me decían que no lo haría, que no tendría el valor, que me derrumbaría como tantas otras lo hacían. Pero estaba equivocada. Cuando me dejó por otra, no derramé ni una sola lágrima. Sabía que no valía la pena, y lo más extraño de todo, es que mi corazón no sentía dolor, no sentía rabia, sentía una calma inesperada, como si todo estuviera ocurriendo tal y como tenía que ser. Me acuerdo perfectamente del momento en que me miró por última vez. No era el hombre que había conocido, ni el que me prometió amor eterno. No, esa mirada llena de indiferencia era todo lo que me quedaba de él. Te dejo. Hay alguien más, me dijo, como si fuera una conversación banal, como si sus palabras no tuvieran ningún peso. No entendía lo que estaba pasando dentro de mí. Algo dentro de mí me decía que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande, algo que no había visto venir. Y entonces, en lugar de quedarme en casa llorando, como muchos esperaban de mí, tomé una decisión radical. Me levanté, miré el reflejo de mi rostro en el espejo y sonreí. La sonrisa no era una sonrisa de tristeza ni de rabia, era una sonrisa de victoria, porque mientras él se alejaba, yo había encontrado algo mucho más importante que cualquier relación, a mí misma. Pasaron los días, y todo a su alrededor parecía desmoronarse. Pero yo estaba reconstruyendo mi vida, y estaba empezando a ver que había algo más grande esperando por mí, algo que ni él ni nadie podría haber anticipado. El destino, siempre tan extraño, me había llevado a algo que cambiaría mi vida para siempre. Me comprometí con alguien que me haría olvidar todo lo que había vivido con él. Un hombre que era un rey, no solo por su título, sino por la forma en que me trataba, por la forma en que me hacía sentir. Pero lo más intrigante de todo era cómo todo esto había sucedido tan rápido. Pero eso, querido lector, es solo el principio. Si pensabas que mi historia terminaría aquí, piénsalo de nuevo, porque lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. La vida nunca fue la misma después de su partida. No porque lo extrañara, sino porque todo lo que había creído saber sobre el amor y las relaciones comenzó a desmoronarse. Él me había dejado, pero en vez de sentirme destruida, sentí como si estuviera despertando de un largo sueño, como si la niebla de la confusión finalmente se disipara, revelando la realidad tal y como era. Yo no necesitaba que él estuviera en mi vida para ser feliz. En realidad, me estaba dando cuenta de lo mucho que había sacrificado por él sin darme cuenta. La tristeza que debería haber sentido no existía. En lugar de eso me sentía liberada. ¿Cómo es posible que un corazón roto pueda sentirse tan ligero? Me sorprendí a mí misma sonriendo por primera vez en meses. Mi vida no terminaba con él, de hecho, sentía que había comenzado una nueva etapa. Recuerdo la primera vez que vi a Alexios. Fue un encuentro completamente inesperado, como si el destino hubiera orquestado todo para que nos cruzáramos. Estaba en una pequeña librería, buscando un libro que me había recomendado un amigo, cuando él apareció frente a mí. No era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia era tan poderosa que parecía que todo en la tienda se detenía cuando él entraba. No fue su físico lo que me llamó la atención, aunque sí, era imponente y atractivo, pero algo más había en su mirada, algo profundo que me cautivó de inmediato. Aquel hombre no era de aquí. Su acento, su porte, todo en él gritaba que era diferente. Se acercó con una sonrisa amable, como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Te gustaría que te ayudara a encontrar ese libro?, me preguntó con un tono que era cálido, pero al mismo tiempo había una seriedad detrás de sus ojos que me hizo pensar que había mucho más en él de lo que podía ver a simple vista. Lo que no sabía en ese momento era que ese encuentro marcaría el principio de algo totalmente inesperado. Un simple gesto de amabilidad se convertiría en la historia de mi vida. Alexios no solo era un hombre diferente por su acento o su actitud, sino porque provenía de una familia real. Un príncipe de un reino extranjero, que había decidido dar un giro radical a su vida, dejando atrás todo lo que conocía por un propósito mayor. La conexión fue instantánea. Al principio, pensé que era solo una atracción superficial, pero al pasar más tiempo con él, me di cuenta de que había algo mucho más profundo entre nosotros. Me hizo sentir especial de una forma que nunca había experimentado. No era solo un príncipe por su título, sino por la forma en que me trataba. Él veía algo en mí que yo misma no había visto. Nunca me había sentido tan valorada, tan comprendida. Pronto comenzamos a pasar más tiempo juntos. Fuimos a cenas, paseos, y más que nada, nuestras conversaciones se volvían cada vez más intensas. Hablábamos de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras pasiones. Lo que me sorprendió fue la vulnerabilidad que compartía conmigo, como si realmente confiara en mí. A menudo me decía que la vida de un príncipe no era tan brillante como todos pensaban. La gente veía el lujo, las fiestas y el poder, pero él solo veía cadenas. Estaba atrapado en su propio destino, sin poder escapar de las expectativas de su familia y su reino. Pero conmigo, las cosas eran diferentes. Conmigo, Alexios era libre.
Nos entendíamos sin palabras, y en su compañía sentí algo que nunca había sentido con mi ex. Un sentimiento de ser aceptada, no por lo que otros querían que fuera, sino por lo que realmente era. No tenía que ser perfecta, no tenía que encajar en ningún molde. Con él, simplemente era yo misma. En cada conversación me sentía más y más conectada con él. Empecé a entender que este hombre no era solo un príncipe en el sentido tradicional. Era un hombre con deseos, miedos y sueños, igual que cualquiera de nosotros, pero lo que realmente me hizo darme cuenta de lo afortunada que era fue cuando él me miró a los ojos y me dijo: «Eres lo más real que he conocido en toda mi vida, y aunque mi mundo está lleno de responsabilidades, no puedo imaginar mi futuro sin ti». Mi corazón latía con fuerza. En ese momento, algo dentro de mí supo que mi vida había dado un giro irreversible. No solo me había liberado de una relación que me había hecho sentir invisible, sino que ahora estaba en el umbral de algo mucho más grande, algo que me desbordaba de emoción. Pero lo que no sabía, lo que aún no entendía, era que el destino, siempre caprichoso y misterioso, tenía otros planes para mí. La vida parecía estar alineándose perfectamente, pero lo que no sabía era que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Me había enamorado de Alexios de una manera que jamás imaginé que sucedería. Cada día a su lado era como un sueño del que no quería despertar. Sus palabras, su mirada, su carisma. Todo en él me cautivaba de una forma tan profunda que cada momento juntos me parecía un regalo del destino. Pero en el fondo, había algo que me inquietaba, algo que no lograba calmar mis dudas. Lo que más le atormentaba era su vida. Un príncipe, un hombre de familia real, estaba atado a un mundo que no comprendía, a un destino que no había elegido. No podía evitar preguntarme si nuestra relación, aunque tan intensa, podría sobrevivir a la presión de un entorno tan riguroso y lleno de expectativas. Había demasiados factores en juego, demasiados intereses ajenos a nuestra voluntad. Una noche, después de una cena tranquila en su mansión, Alexios me miró con una intensidad que me hizo sentir que algo importante iba a suceder. «Hay algo que debo contarte», me dijo con voz grave, casi como si lo estuviera arrastrando desde lo más profundo de su ser. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podía ser tan importante para que se viera tan serio? ¿Acaso había algo que no me había dicho? Antes de que pudiera preguntarle qué sucedía, Alexios me tomó de las manos y suspiró. Mi familia ha hecho arreglos para que me case con alguien. Mi futuro está marcado desde que nací, y aunque luché contra eso, las cosas se han complicado. No puedo escapar de mi destino», dijo con una tristeza que caló hondo en mi alma. Era como si estuviera atrapado en una telaraña de obligaciones, y la libertad que había encontrado conmigo se desvanecía ante sus ojos. Quedé en silencio procesando sus palabras. No sabía qué responder. En ese momento, todo lo que había soñado parecía desmoronarse, y mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Por qué me había permitido enamorarme de él, si sabía que no podía estar conmigo de la forma en que yo deseaba? ¿Por qué no me lo había dicho antes? Cuando estábamos construyendo todo esto juntos, la tristeza y la rabia comenzaron a crecer dentro de mí. Estaba atrapada en una paradoja. Lo amaba, pero al mismo tiempo me sentía completamente traicionada por su falta de sinceridad, por no haberme preparado para lo que estaba por venir. No era solo que su familia lo obligara a casarse con otra persona, era la forma en que él me lo decía, como si no tuviera ninguna otra opción. Mi corazón se llenó de frustración, y por primera vez me sentí completamente impotente. No podía competir con un destino como ese. No podía luchar contra su familia, su reino, su futuro. No podía competir con todo lo que lo rodeaba. Sin embargo, no pude evitar notar la intensidad en sus ojos. Había algo en su mirada que decía más de lo que sus palabras expresaban. Era como si él también estuviera luchando, como si no quisiera que esto nos separara. «No quiero que esto termine», me dijo con firmeza, y por un momento sentí que todo lo que había pasado entre nosotros no era solo un sueño, sino una realidad luchada, compartida. Entonces me levanté y me alejé lentamente, sintiendo el peso de todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué iba a hacer ahora? Estaba perdida. No sabía si debía seguir luchando por él, o si debía dejarlo ir y continuar con mi vida. No podía quedarme atada a una mentira, pero tampoco quería perder lo que parecía ser la única historia de amor verdadera que había vivido. Esa noche me quedé despierta, pensando en las palabras de Alexios, en las promesas que me había hecho, en todo lo que habíamos compartido. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. No podía seguir siendo una espectadora en su vida, observando cómo los demás tomaban las decisiones por él. No podía quedarme ahí esperando, sin saber lo que el futuro me depararía. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. Miré mi reflejo en el espejo, y por fin entendí lo que debía hacer. Ya no era la misma chica que había sido antes, la que se había conformado con las migas de amor que le ofrecían. Ya no estaba dispuesta a esperar a que alguien decidiera por mí.
Tomé mi teléfono, respiré hondo y envié un mensaje a alguien a quien nunca pensé que necesitaría mi ex. Había llegado el momento de cerrar definitivamente esa puerta. Le dije que había avanzado, que había encontrado a alguien que me valoraba y me hacía sentir especial. La verdad es que no quería que él se interpusiera en mi vida otra vez. Pero lo que no sabía era que este mensaje sería el principio de algo aún más grande. La respuesta de mi ex llegó al día siguiente, y con ella vino una revelación que cambiaría todo para siempre. El mensaje que había enviado a mi ex fue sobre el comienzo de una serie de eventos que me harían darme cuenta de que la vida estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Su respuesta llegó al día siguiente, y lo que decía me hizo sentir una mezcla de incredulidad y una satisfacción que nunca había experimentado. Lo siento, no te he olvidado. Pero ahora soy yo quien te pide una segunda oportunidad, decía su mensaje. Al principio, pensé que era una broma cruel, una forma de retomar el control de algo que ya no le pertenecía. Pero conforme leía, las palabras se volvieron más claras. Me contaba cómo se había dado cuenta de lo que había perdido, de lo que había hecho mal. Decía que había cometido un error al dejarme, que la otra mujer con la que estaba no era lo que él pensaba, que todo había sido un error. El orgullo que sentí al leer sus palabras fue indescriptible. No porque me sintiera halagada, sino porque en ese momento entendí que yo ya no necesitaba sus disculpas. Ya no era esa chica que buscaba la aprobación de los demás, que temía ser abandonada. Lo que sentí fue algo muy diferente, alivio. El peso que había llevado durante tanto tiempo se desvaneció en un instante. No podía evitar sonreír con satisfacción mientras sostenía el teléfono. Todo en mi vida había cambiado, y lo que antes me parecía imposible, ahora se veía claro como el agua. Yo había superado su traición mucho antes de que él me lo pidiera, y ahora, mientras me sentaba en mi sala, rodeada de recuerdos y de un futuro lleno de posibilidades, me di cuenta de que había dado un salto hacia lo desconocido y había emergido mucho más fuerte. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su amor. Pero lo que no sabía era que esa historia no iba a terminar allí. La llamada de mi ex no era la última sorpresa que me traería a la vida. Esa misma tarde recibí un mensaje de Alexios. No me sorprendió tanto, pero sí la urgencia de su tono. Necesito verte urgentemente. Hay algo que debo explicarte. El miedo recorrió mi cuerpo en un escalofrío. Lo que había ocurrido entre nosotros no era solo una cuestión de sentimientos, sino algo mucho más complicado, algo mucho más grande de lo que había pensado. Me encontré con él esa misma noche, en un pequeño café apartado, lejos de la vista de los curiosos. Al verlo, noté la tensión en su rostro, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Me saludó con una leve sonrisa, pero la preocupación en sus ojos era evidente. «Hay algo que debo decirte», comenzó, tomando un sorbo de su café antes de continuar. «Mi familia. Ellos me han dado un ultimátum. Si no me caso con la mujer que han elegido para mí, mi posición en el reino será cuestionada. Esto no es solo una cuestión de amor, es una cuestión de supervivencia política». Escuchar esas palabras fue como una bofetada en la cara. Mi mente tardó unos segundos en procesar la gravedad de lo que me estaba diciendo. No solo se trataba de un matrimonio de conveniencia, sino de algo mucho más oscuro, más complicado. El futuro de su reino, el bienestar de su gente, todo dependía de su decisión. Y la mujer que él amaba, la mujer que él había elegido, no era yo. Un torbellino de emociones comenzó a formarse dentro de mí. La frustración, la impotencia, la tristeza. Todo se mezclaba con una rabia que no sabía cómo controlar. Había estado tan cerca de tenerlo todo. El amor, la felicidad, un futuro juntos. Y ahora me encontraba con la cruda realidad de que no podía ser parte de ese futuro. No podía ser solo una pieza en su juego político. No podía ser una mujer a la que se le prometiera amor, pero que al final era solo una herramienta más en una historia que no le pertenecía. «Te amo», dijo él, con una voz quebrada, como si cada palabra le costara más que la anterior. «Pero no puedo hacerle esto a mi gente. Mi familia no me dejará ir. No puedo abandonar mi reino. No puedo irme contigo. Sé que esto te duele. Sé que lo que estoy diciendo es injusto, pero tengo que hacer lo que es correcto para todos». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero en ese momento me di cuenta de algo que jamás había esperado comprender. Su amor por mí no era suficiente para cambiar las reglas del juego. Había cosas más grandes en juego que nosotros, y no podía culparlo por eso. La vida, el destino, la política, la familia. Todo eso había determinado que nuestra relación fuera imposible, a pesar de los sentimientos que ambos compartíamos. De repente, comprendí que no podía quedarme atrapada en esa historia, no podía seguir esperando a que algo cambiara. Mi vida estaba frente a mí, y tenía que seguir adelante. Aunque el dolor me ahogaba, tomé la decisión más difícil de todas, dejarlo ir. Dejé ir el sueño de un futuro junto a él, dejé ir todas las promesas que nos habíamos hecho. «Entiendo», le dije, con una calma que me sorprendió.
Lo comprendo, Alexios. Sé que tienes que hacer lo que es mejor para ti y para tu reino. Y aunque me duela, sé que esto es lo mejor para los dos. Nos miramos en silencio por un largo momento, como si las palabras ya no pudieran expresar lo que estábamos sintiendo. Y entonces, sin decir nada más, me levanté y me marché. Esa noche, mientras caminaba por las calles vacías, sentí que el peso de mi pasado, de mi amor por él, por mi ex, por todas las decisiones que había tomado, finalmente se desvanecía. Sabía que el futuro me deparaba algo increíble, algo que no podía imaginar aún, pero que estaba dispuesta a recibir con los brazos abiertos. Ya no era la mujer rota de antes, ahora era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que estaba lista para tomar el control de su propio destino. Y aunque mi historia con Alexios había llegado a su fin, la verdadera aventura estaba a punto de comenzar, y esta vez, yo iba a ser la que decidiera cómo terminaría.